Saludos a todos y todas, bienvenidos al podcast Diálogos con Compromiso. Quien les habla por acá, Yelkarin Romero, y estamos por acá listos para hablar del tema de hoy. Hoy le estaremos acompañando, nos está acompañando Natacha Rojas, politóloga, profesora de la Javeriana, quien nos hablará sobre migración y derechos humanos con un enfoque de la mujer migrante, porque estamos en marzo y siempre es un buen mes, no solamente un solo día, sino debería ser todos los días, pero con énfasis este mes porque se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres a nivel mundial casi en la mayoría de los países. Entonces es un buen tema para hablar hoy. Entonces, bienvenida, Natacha. ¿Cómo Muchísimas estás? Gracias, Yelkarin, muchísimas gracias a todo el equipo y por supuesto a las personas que nos escuchan. Claro que sí. Natacha, cuéntanos un poquito, tú experta en el área de migración, ¿cómo ha sido el tema de derechos humanos de la migración venezolana hacia Colombia? Bueno, la migración venezolana, y específicamente si lo miramos como un enfoque desde la perspectiva de mujeres, ha tenido características similares a los movimientos globales y unas características específicas producto del contexto de origen. Digamos que esos son como dos dimensiones que siempre hay que tener en cuenta. Cuando hablo de características similares a los movimientos globales, es que inicialmente yo recuerdo cuando se empiezan a dar como estas etapas de migración masiva, yo ya estaba en Colombia y se empiezan a clasificar como se clasificaban todos los movimientos migratorios de este tipo. Primero se asociaban a movimientos netamente económicos y se les clasificaba como migrantes económicos. Se consideraba que en su mayoría eran hombres, cabeza de familia, que después buscaban la reunificación familiar, algo que no necesariamente se compadece con la realidad. Y parte precisamente de la dinámica especial en Venezuela es que sabemos que Venezuela es un país donde las estadísticas de las últimas décadas nos han mostrado que muchas familias están en cabeza de mujeres. De hecho, muchas familias son administradas por una mujer que es la madre, una mujer que es la abuela, y que ejercen actividades del cuidado conjuntas. Entonces, las mujeres al inicio fueron bastante invisibles en el proceso migratorio. Nos faltó muchísimo enfoque de género para analizar las cifras, para entender qué era lo que estaba sucediendo. Creo que hasta hace muy pocos años, empezamos a diferenciar y a caracterizar la población, cuáles eran sus condiciones específicas en cuanto a mujeres, hombres e incluso otras diversidades. Sí, importante eso de no tener data actualizada con enfoque de género, porque de esa misma manera, en términos de políticas migratorias, políticas públicas, es difícil también atender a una población que no está bien caracterizada, porque no sabemos sus dimensiones, cuáles son sus necesidades en específico. Por ejemplo, no es lo mismo cuando emigra una familia, mamá, papá e hijos, por ejemplo, a cuando emigra, por ejemplo, una mujer sola con 2, 3 niños. Ese contexto es complejo. Sí, mire, digamos, el estatuto trae muchas bondades, por ejemplo, en el caso colombiano, pero pues también hay unas profundas críticas relacionadas con el refugio y otros temas que lo hacen incompatible con otras formas de regularización, pero algo en lo que he hecho énfasis desde ese momento es que carecía de un enfoque diferencial. Creo que hay un mito también construido que toda la migración venezolana dentro de esas últimas etapas es una migración homogénea, y es falso. La migración venezolana atiende a la misma población venezolana y tiene características diferenciadas en cuanto a edad, en cuanto a oficios, en cuanto incluso a temas étnicos, que es un tema que no tratamos mucho en el caso venezolano y no se ve en la migración, y mucho menos en temas de mujeres. Pero hay una sentencia que sale en las últimas semanas en Colombia, donde se hace especial énfasis en los sujetos de especial protección en la legislación y la jurisprudencia colombiana, y meten, por ejemplo, en ese grupo que se reconoce en Colombia desde hace muchísimos años, las mujeres gestantes o las personas gestantes, ¿no? Que ya es otra categoría diferente. Eso nos empieza a dar luces, que empezamos a reconocer ciertas características, pero que todavía nos falta dar varios pasos dentro de esa identificación. Claro, ahora que mencionas las mujeres gestantes, están llegando muchas mujeres actualmente que vienen a dar a luz aquí a Colombia porque efectivamente en Venezuela no tienen las condiciones dadas para tener de pronto un parto digno, ¿no? Entonces, ¿qué barreras crees que puedan tener actualmente las mujeres migrantes aquí en territorio colombiano? Bueno, lo primero, ayer precisamente salían la encuesta en COVID del 2023 y una de las características que identificaban era que todavía teníamos una altísima tasa de embarazo adolescente. O
sea, dentro de una población muy joven. Incluso lo que vemos en Venezuela, en una última visita que yo hice a un hospital en San Cristóbal, ni siquiera eran adolescentes, eran niños de 12, 13 años, que por supuesto primero no entienden todo lo que están viviendo biológicamente que puede estar pasando con su cuerpo. Son mujeres, niñas y adolescentes que no han recibido ningún tipo de atención en la etapa prenatal. Llegan a Colombia sin ningún tipo de conocimiento en qué condiciones está su embarazo. Llegan con altísimos niveles de desnutrición que por más de que ha mejorado el acceso en Colombia, es muy difícil atender a una persona que va a dar a luz ya en cualquier momento y no ha tenido ningún proceso de acompañamiento. Y también falta de información. Al principio hubo un choque muy grande porque la mayoría de las personas creían que al tener un hijo en Colombia inmediatamente iban a acceder a un proceso de regularización. Y eso no corresponde, la legislación colombiana no funciona así. Las personas salían con un certificado de nacido vivo, que esto no era ningún tipo de registro, no había consulados para registrar a los niños y niñas que acababan de nacer, y lo que nos trajo como consecuencia fue una cantidad de personas en estado de apatridia. Adicional a las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Porque se atiende su parto, tienen acceso a algunas consultas, pero pues sabemos que el proceso después de un parto y el proceso ya de desarrollo pues implica unas condiciones socioeconómicas mínimas. Sí, claro, y en términos económicos, sostener ese niño, por ejemplo, y hacerle valer todos sus derechos, ¿no? El acceso pues a una buena nutrición, y en el contexto de ser adolescente, imagínate toda la carga económica, emocional que eso genera, ¿no? Y llegan muchas mamitas que desconocen también las instituciones aquí, las entidades, y ahí también hay un choque con la institucionalidad colombiana, en el sentido que primero es una mujer que posiblemente no pueda acceder actualmente a un PPT. Entonces ese niño, si bien es cierto, puede acceder a una identidad, no tiene una representante legal, de alguna manera. Entonces creo que tampoco ese lado contribuye a tener una estabilidad económica, emocional, que finalmente es lo que se busca cuando se migra. Y mira, tenemos un ejemplo muy cercano que es el caso de Estados Unidos, que lo vivimos hace varios años. Uno puede entender la respuesta institucional de decir, yo tengo que priorizar, y porque esto es un mandato a nivel internacional, los estándares internacionales mandan a los estados, y Colombia, digamos, que es cuidadosa con el control de convencionalidad, con, digamos, cumplir con sus obligaciones internacionales. Los derechos de los niños y las niñas son de interés superior, es decir, están por encima del estatus migratorio, están por encima de cualquier condición. Digamos, hay una respuesta institucional, pero como bien mencionas, me hace muy complicado decir yo no extiendo esta regularidad a quien sea su representante, su acudiente o sus padres, porque tenemos muchos problemas para afiliación a los sistemas de salud, para temas de quién tutela efectivamente sus derechos. Y finalmente, si los padres no consiguen regularizar su situación, pues difícilmente se van a poder quedar en el país. Entonces vamos a tener las situaciones de niños y niñas ahora colombianos que se encuentran en una situación de desprotección, que están cruzando el Darién, que están cruzando rutas irregulares para llegar al norte del continente. Digamos que complica aún más la situación de garantía de derechos, particularmente en el Estado colombiano. Claro, retomando un poquito el tema de mujer migrante aquí en Colombia, ¿cómo ves, cuál es tu análisis sobre el desarrollo socioeconómico, emocional, cultural de las mujeres aquí en Colombia? Yo creo que hay varias dimensiones. Lo primero tiene que ver con las características que solemos revisar, que son las condiciones en los lugares de acogida. No es un secreto para nadie que la migración venezolana, y específicamente las mujeres, están llenas de un montón de estigmas en las sociedades receptoras, especialmente en América Latina, y terminan siendo víctimas de muchas redes de trata, de tráfico, de explotación sexual, explotación laboral. Lo mismo que tú comentabas hace un momento, esa relación tan atípica que se tiene con el Estado en Venezuela, donde el Estado termina siendo una amenaza, es muy difícil de transitarse. Yo no he aprendido a tener otra relación con el Estado.
Entonces, cuando llegan a Colombia, a pesar de que en Colombia existen instituciones a las que podemos acudir, existen líneas para hacer denuncias, hay un miedo profundo porque yo no tengo la costumbre de reconocer que hay unas instituciones, que no estoy diciendo que sean perfectas en el Estado colombiano, pero hay rutas de atención. Entonces las mujeres no suelen hacer denuncias, por ejemplo, las estadísticas no nos muestran tan claramente las denuncias de violencia basadas en género, temas de explotación laboral, porque el temor es que me terminen deportando si yo termino denunciando. Y a eso se le suma también una carga emocional que yo creo que, si bien nos enfocamos en resolver los temas de regularización, los temas laborales, hay un tema emocional que por un tema de recursos claramente tiene un tratamiento menor, ¿no? Son mujeres, justamente ayer veía un video donde había una mujer embarazada aquí en Colombia y decía la pareja de ella que había llorado casi todo el embarazo porque estaba sola, porque no tenía nadie, y él le da la sorpresa de traer a su mamá. Yo decía, wow, o sea, como que no pensamos en ese tipo de circunstancias, en mi red de apoyo, lo que yo necesito. Afortunadamente, en los últimos años, en algunas comunidades se han unido mujeres de desplazamiento forzado en Colombia, mujeres migrantes, y han logrado construir como sus propias redes de apoyo, pero esto no es generalizado, esa nueva construcción en el lugar de acogida. Sí, sobre todo importante, la red de apoyo es ese acompañamiento que solemos tener normalmente en el país de origen. Está la tía, está la abuela, están las hermanas. Entonces tenemos esa cultura, venimos de esa cultura donde además cuando la mujer queda en estado de embarazo tiene contención por parte de sus familiares más cercanos o de sus amigas. Entonces, claro, cuando emigras, todo ese proceso también se disipa un poco y claro, tiene una carga emocional alta. Ahora bien, cuando emigras en pareja o cuando te estableces en pareja aquí en Colombia, también sucede un fenómeno que en estadísticas también por organismos internacionales como ONU Mujeres, por ejemplo, hablan sobre todavía esa desigualdad que hay en temas laborales. Wow, yo no sé qué nos faltó meter en toda digamos, en toda esta revolución de la entrada de las mujeres al mercado, porque bueno, esto responde en los momentos de guerra, donde empezamos a entrar en las industrias, donde cuando nos dicen ya regresan los hombres y nosotros no queremos regresar a la casa, pero en ese momento, dadas sus propias circunstancias, era la oportunidad de ejercer otro tipo de labores sin quitarnos las cargas que tradicionalmente teníamos. En ese momento yo decía, bueno, terminamos un poco fue asumiendo otro trabajo adicional, no reemplazando el trabajo. Y yo creo que algo que es indudable y es que en general América Latina, pero en Venezuela no lo solemos decir mucho, no se reconoce así, es una sociedad muy machista. Que lo solapamos con la idea de decir que es una sociedad matriarcal, pero no es cierto, lo que hay es una triple asignación de tareas hacia las mujeres. Entonces, claro, como tú bien mencionas, cuando llegan las mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, primero tienen que cargar con todo el tema emocional. Son el sostén de la familia. Así migran en pareja, son el sostén emocional de esa familia. Son quienes organizan los recursos, porque eso también es otra actividad adicional, ¿no? La actividad de pensar qué tengo que comprar, cómo divido el alimento, cómo divido el tiempo, la organización de las tareas. Eso también es un trabajo y está demostrado que eso también tiene un desgaste físico. Y ejercer esas actividades de cuidado. Y además tengo que trabajar porque por las mismas condiciones de vulnerabilidad, pues hay que todas las personas del núcleo familiar tienen que tratar de llevar recursos. Entonces, si bien en los contextos tradicionales en América Latina las mujeres tienen una carga adicional, dedican más horas del cuidado en los hogares, creo que en los procesos de migración y especialmente en condiciones de vulnerabilidad, la carga es muchísimo mayor. Sí, porque por ejemplo, hay unos datos interesantes donde se relacionan las brechas, por ejemplo, de violencias a mujeres, pero además relacionado con dependencia económica. Entonces, para tú trabajar el empoderamiento de mujeres, de alguna forma tienes que darle campo a esa mujer, a esa madre, de poder sostenerse económicamente también, de ser autónoma financieramente. O sea, está muy ligado el tema económico,
pues al tema de vulnerabilidades. Sí, bueno, hay algo que nombrabas hace un rato y era los objetivos de desarrollo. El objetivo de desarrollo específico dirigido a temas de empoderamiento, igualdad de la mujer, y que habla de empoderamiento de las mujeres, a pesar de ser un tema transversal a todos los demás objetivos, es un objetivo específico. Y ese objetivo trae un mandato y dice, el objetivo es la igualdad, pero la herramienta para la igualdad es la incorporación de la perspectiva de género. ¿Qué es eso? Es el uso de herramientas, mecanismos a nivel público y privado que ayuden precisamente a eliminar las desigualdades o las barreras que existen entre hombres y mujeres. Entonces ahí viene un poco lo que mencionas, ¿no? Aquí la ruta también es poder fortalecer capacidades en las mujeres para eliminar esas barreras de desigualdad que nos permitan materialmente tomar esas decisiones. Yo creo que a veces, la mayoría de las veces, asignamos una carga adicional en la violencia de género, porque entonces si la mujer no denuncia, entonces es culpa de ella porque ¿por qué no denunció a la primera? No sabemos qué puede estar pasando ahí al interior de esa casa, no sabemos si no sabe cómo va a sostener a sus hijos. Ellas incluso, yo he visto y he vivido casos de cerca donde las mujeres no hacen las denuncias porque dicen, pero es que si lo meten preso, cuando lo metan preso, entonces ¿quién me va a dar plata para sostener a los niños? Entonces mi decisión realmente como de familia por mis hijos es, pues yo prefiero que esté aquí, que siga siendo violento, pero que algo de plata me aporte en lo que pueda. Realmente como que eso en el fondo no lo estamos viendo. Entonces a veces terminamos asignándole como una carga más a la mujer. Entonces tú tienes que encargarte de tu empoderamiento, tú tienes que encargarte de la igualdad, tú tienes que encargarte de denunciar, tú tienes que encargarte, y es lo que decía al principio, entonces nos llenamos como de más carga si no incluimos a los hombres también dentro de la discusión. Finalmente, Natasha, porque ya por temas de tiempo vamos culminando, ¿qué le dirías a esas mujeres que de pronto están pasando por alguna situación de abuso, por alguna situación de vulnerabilidad? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu mensaje final para todas las mujeres migrantes que nos están escuchando? Y bueno, mujeres también de acogida que posiblemente también estén aquí en sintonía. Bueno, lo primero es que no están solas y creo que eso es importante, que creemos también redes de apoyo entre nosotras. No están solas, no es su culpa ni su responsabilidad lo que está sucediendo, que hay información suficiente en Colombia, que en Colombia a pesar de los problemas que aún encontramos hay una institucionalidad en la que podemos confiar, pero que no existe presión. O sea, sí tenemos un apuro, un afán, como se diría en Colombia cuando una mujer está siendo víctima, porque sabemos que la violencia sigue aumentando, ¿no? Lo que queremos evitar precisamente es ese aumento de las violencias hasta llegar a su punto máximo, que son los feminicidios, pero que aquí estamos quienes podamos apoyar para llevarles en el proceso cuando se sientan preparadas para afrontarlo, y para eso, vuelvo y repito, que tengan muy claro que no están solas. Gracias, Natasha, por tu participación y por alzar la voz también, que es una de las metas que deberíamos considerar todas las mujeres que, bueno, estamos en estos ámbitos de fundaciones, organizaciones, bueno, en tu caso desde la academia también. Entonces, gracias por venir y por ilustrarnos también con todo lo que nos dijiste. Muchísimas gracias a ti, el gusto fue todo. Bueno, nos vemos en otro episodio.